La basura merece ser quemada. Ojalá también se le hubiera quemado la cara. Mi madre, Beth, miró el vapor blanco que se elevaba de mi brazo y la piel que rápidamente se ponía roja y se llenaba de ampollas, y dijo eso sin la menor duda. Mi hermana, Allison, había levantado la tapa del hervidor eléctrico que estaba usando para hacer té y vertió su contenido directamente sobre mí, sin pensarlo 2 veces. Segundos después, un dolor abrasador, como si mis nervios estuvieran en llamas, me atravesó el cuerpo y grité, desplomándome en el suelo. Allison azotó el hervidor vacío de acero inoxidable contra la barra de la cocina con un fuerte golpe y chasqueó la lengua al ver el piso mojado. Esto es lo peor. Dejaste todo empapado por tu culpa. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto?, dijo, revisando que ni una gota hubiera salpicado su vestido. Deja de hacer tanto escándalo, Sara. Los invitados pueden oírte, dijo mi madre por encima del hombro. En ese momento, Chris, mi abogado, se quedó sin aliento al verme hecha un ovillo en el piso, con el brazo ennegrecido y quemado. Voy a llamar a una ambulancia y a la policía, dijo, sacando el celular del bolsillo con las manos temblorosas. Mi madre, Beth, se giró de inmediato y se puso una sonrisa agradable, casi falsa, mientras se acercaba. Eso no es necesario. Sara fue torpe y ella sola tiró el hervidor. Pero Chris la ignoró y ya le estaba dando nuestra dirección al operador del 911. Es una quemadura grave. Parece haber sido intencional. Por favor, apúrense. En el instante en que dijo eso, la sonrisa de mi madre desapareció. El sonido de las sirenas empezó a escucharse débilmente a lo lejos y se hizo cada vez más fuerte. Justo cuando los paramédicos entraron con la camilla, mi madre se agachó junto a mí y me susurró al oído, en voz baja. Escucha bien, Sara. Esto fue un accidente. Te tropezaste sola. ¿Sabes lo que pasará si dices algo innecesario, verdad? Los pasos de los policías entrando a la cocina resonaron como tambores anunciando el inicio de una guerra. Todo está bien, Sara. Ya estás a salvo, dijo Chris. Pero mi cuerpo seguía temblando sin control. En el hospital, la expresión del médico se ensombreció en cuanto vio mi brazo. Retirar el tejido necrótico y la suciedad de la piel quemada fue insoportable, casi una tortura, incluso con anestesia. Cuando terminó el tratamiento y los analgésicos empezaron a hacer efecto, despejando un poco mi mente, 2 policías tocaron la puerta de la habitación. Usted debe ser Sara Walker. ¿Podemos hablar un momento?, dijo el detective con voz calmada, aunque sus ojos eran agudos y observadores. Ya hablamos con su madre y su hermana sobre lo ocurrido, continuó, revisando sus notas. Según ellas, usted resbaló en el piso de la cocina, agarró el hervidor con agua hirviendo y terminó quemándose. Dicen que fue un accidente desafortunado. Lo esperaba, pero era una mentira demasiado bien ensayada. El detective siguió. Y su madre estaba algo preocupada porque, debido al estrés reciente en el trabajo, usted ha estado mentalmente inestable y distraída. Mi madre intentaba pintarme como una hija mentalmente inestable para encubrir mis quemaduras. Así, si yo decía que Allison lo había hecho, podrían descartarlo como un delirio o paranoia. Chris intentó hablar, pero lo detuve con la mano. Detective, mi madre y mi hermana están mintiendo, dije con la voz ronca, pero firme. Yo no me resbalé. No toqué el hervidor. Estaba a casi 2 metros de la isla de la cocina. El detective frunció el ceño y se detuvo a mitad de la nota. Fue Allison quien tenía el hervidor y me lo echó encima. Apuntó directamente hacia mí, mirándome a los ojos. La habitación quedó en un silencio congelado. Esa es una acusación muy grave, Sara. Esto se trata de forma muy distinta a un simple accidente o lesión. Lo sé, pero tengo pruebas. Señalé mi celular en la mesita junto a la cama, sosteniendo mi adolorido brazo izquierdo. Minutos antes del incidente, se estaba preparando la cocina para mi fiesta de cumpleaños, y hay una cámara para mascotas en la sala. Los ojos del detective se afilaron. En casa, mi madre había instalado una cámara de alta definición para vigilar al perro al que adoraba, con vista clara tanto de la sala como de la cocina. Y hay un motivo. Esto no fue solo una pelea. Es por dinero. ¿Dinero?, preguntó el detective, escéptico. Sí. Una inversión de $350,000 y un BMW usado como garantía. Por primera vez,
Me sentí lista para enfrentar el núcleo retorcido de las relaciones en mi familia. 3 años antes, en la oficina oscura de mi padre, Richard, quien dirigía Walker Construcción, la empresa estaba casi en bancarrota. Aún así, mis padres se negaban a enfrentar la realidad. Culpaban a la economía, a los bancos, y se negaban a admitir que su gasto irresponsable era la verdadera causa del declive de la empresa. Yo tenía 22 años. Mientras aún estaba en la universidad, aprendí por mi cuenta a invertir y me enfoqué en acciones tecnológicas, acumulando ya activos líquidos considerables. Ese día, puse un cheque de $350,000 sobre el escritorio de caoba de mi padre. Así que por fin decidiste ser una buena hija. Ya te tardaste, bufó, como si fuera mi obligación darles el dinero. Mi madre intervino. Sara, ahora sí puedes aportar a la familia. Allison aporta alegría con su belleza y encanto, pero tú nos apoyarás con tu cartera. Dejé pasar ese comentario humillante sin mostrar expresión alguna. Luego saqué de mi bolsa un grueso fajo de documentos preparados por mi abogado y los extendí sobre el escritorio. Papá, esto no es una donación. Es una inversión de negocios. Por eso necesitas firmar este contrato. Mi padre frunció el ceño con irritación y hojeó los papeles de mala gana. ¿Un contrato entre familia? La familia no tiene nada que ver con los negocios. Si no firmas, rompo el cheque ahora mismo. Ante mi tono firme, chasqueó la lengua, pero tomó la pluma a regañadientes. El contrato estipulaba claramente que todos los bienes comprados con esa inversión quedarían bajo mi primer derecho de garantía hasta el pago total, y que, en caso de incumplimiento, la propiedad pasaría inmediatamente a mí. Lo primero que quisieron fue un auto nuevo para la empresa. Era una SUV de lujo para que mi madre y Allison fueran de compras y para que mi padre llegara al campo de golf con estilo. Al día siguiente de que se depositaron los fondos, fueron sin pensarlo a una agencia de autos de alta gama y encargaron un BMW X7 blanco perla totalmente equipado, con un valor de $120,000. El vehículo se registró a nombre de la empresa por motivos fiscales, pero todos entendían que Allison sería la usuaria principal. Lo que no sabían era que, en el momento en que ese BMW se compró con mi dinero, se convirtió legalmente en una garantía móvil bajo mi control. Ese detalle preparó el escenario para la noche trágica 3 años después y, finalmente, para mi victoria legal total. Desde el día en que entregaron el BMW X7 blanco, Allison se comportó como si fuera de la realeza, más que nunca. Los siguientes 3 años estuvieron llenos de humillación y paciencia de mi parte. Pero tenía una razón para no irme de casa: asegurarme de que cada cláusula de ese contrato se cumpliera. Me convertí en su vigilante, una especie de ejecutora en reserva. Cuando la familia dormía, accedía desde mi cuarto a los libros contables de la empresa, revisando cada flujo de dinero con detalle. Guardé cuidadosamente pruebas de sus excesos, las multas de tránsito de Allison y grabaciones de los comentarios abusivos de mi madre en una carpeta oculta en la nube. 3 años después, la empresa de mi padre volvió a tener problemas financieros y los pagos de intereses hacia mí se retrasaron durante 2 meses consecutivos. Según el contrato, podía ejercer mi derecho de garantía después del 3er mes de incumplimiento. Ese momento coincidía casi exactamente con mi cumpleaños número 25. Pensaba celebrar ese día como mi aniversario de independencia. Pero 2 semanas antes de la fiesta, ese plan se vino abajo durante el desayuno. ¡Increíble! Mis seguidores de Instagram ya pasaron los 10,000 y el gerente me va a ascender a asistente senior de ventas, anunció Allison. Mi madre se iluminó de inmediato y la abrazó. Eso es maravilloso, Allison. Por fin el mundo reconoce a mi hija por su belleza y talento. Luego se volvió hacia mí, con los ojos fríos y calculadores. Este es el plan. Vamos a hacer una gran fiesta de promoción a fin de mes. Invitaremos a los familiares, a los vecinos, a los contactos de negocios de tu papá, a todos. Vamos a presumir el éxito de Allison. Me detuve un momento, en silencio, intentando protestar. Ese día es mi cumpleaños, y ya reservé un restaurante. Mi madre resopló. ¿Un restaurante? ¡Qué desperdicio de dinero! Cancélalo. La casa es más grande y más elegante, y el servicio de banquetes sale más barato. Además, juntar tu modesto cumpleaños con la celebración extravagante de Allison mata 2 pájaros de un tiro. Siempre intentas romper la unidad familiar.
Me quedé callada unos segundos, calculando rápidamente en mi mente. Si invitaba a mis socios de negocios como invitados de Allison, verían la realidad de esta familia con sus propios ojos. Podrían convertirse en mis testigos más fuertes en cualquier proceso legal futuro. Está bien, cancelaré el restaurante. Lo haremos en casa. Mi madre sonrió triunfante y de inmediato sacó su libreta para empezar a darme órdenes. Así está mejor. Tú te encargas de la comida y las bebidas. Cárgalo a la empresa de tu papá. El champán de Allison tiene que ser de primera. Para los demás invitados, botellas baratas con etiquetas cambiadas, añadió con tono autoritario. Y limpia la casa a fondo, sobre todo el garaje. Quiero que mi BMW esté en el mejor lugar. Pule el piso y pon reflectores. Planeaba presumir un coche que ni siquiera era suyo como prueba de su éxito. Me reí por dentro. Agregué a mi abogado y a mis amigos inversionistas a la lista de invitados, tal como había planeado desde el principio. El día de la fiesta, la sala y el jardín estaban llenos de globos rosas y dorados, reflejando el gusto exagerado de mi madre. Pasé la mañana con un mandil negro, corriendo de un lado a otro como si fuera una sirvienta gratuita. En el lugar más visible del jardín estaba el BMW X7 blanco, al que le di cera la noche anterior. Allison posaba frente a él como modelo, presumiendo ante los invitados que iban llegando. Sí, mi trabajo va increíble. Este coche es una recompensa para mí misma. Hay que mostrar los resultados del esfuerzo. Los vecinos, totalmente ajenos a la verdad, la llenaban de halagos. ¡Qué impresionante! ¡Qué joven tan exitosa! Entre la multitud estaban mis amigos, los que invité a propósito. Uno de ellos, mi abogado Chris, llegó con un traje a la medida y bebía tranquilamente. ¿Eres amiga de Sara? Es un poco simple, ¿no? Hay que brillar como yo para triunfar en este mundo. Chris sonrió con cortesía, manteniendo su compostura de caballero. Sara es muy confiable y digna de confianza. Por cierto, es un auto hermoso. ¿Está a nombre de la empresa de tu papá? Allison se burló, girando su copa de champán. La empresa de mi papá. Yo prácticamente la mantengo. En la práctica, es mío. Pronto pienso transferir el título oficialmente. Sus palabras eran legalmente mortales y completamente falsas, pero estaba embriagada por sus propias mentiras. Detrás de los lentes de Chris brilló una mirada fría y calculadora. Estaba asegurando su testimonio. Mientras tanto, mi padre, Richard, acorraló a mi amigo inversionista Paul, presumiendo las glorias de su empresa constructora. Los jóvenes de ahora le tienen miedo al riesgo, pero no yo. Llegué hasta aquí porque siempre me atrevo a apostar en grande. Paul ya sabía que esa gran apuesta había salido del dinero de la hija que servía bebidas en silencio frente a él. Yo. Aún así, solo asintió. Ya veo. Entonces, ¿el financiamiento vino del banco? ¿O quizá con ayuda de la familia? Cuando Paul preguntó con suavidad, mi padre bajó la voz. No, no. El banco confía en mi criterio empresarial. La familia, solo es un gasto, sobre todo la menor. No tiene talento y debería agradecer que la dejemos vivir en casa. No se daban cuenta de algo. Los mismos amigos de la Sara a la que despreciaban eran quienes tenían en sus manos las llaves de su destino. Entonces mi madre gritó desde la sala. Sara, ¿ya está listo el pastel? Saca el té antes del discurso de Allison. ¿Por qué eres tan lenta? Regresé en silencio a la cocina. Allison me siguió. Quería té para aclararse la garganta antes de su gran discurso. Oye, te dije que me trajeras el té antes de hablar. Tengo que mantenerme hidratada. ¿Y ese tipo de lentes? ¿Es tu amigo? Se refería a Chris, mi abogado. Cuando mencioné el BMW, no dejaba de sonreír. ¿Qué tipo tan grosero? Seguro está celoso de alguien exitosa como yo. No estaba sonriendo. Allison. Estaba asqueado. Se quedó paralizada, ¿qué? ¿Qué se supone que significa eso? Es mi abogado. Él fue quien redactó el contrato de compra de ese BMW que estabas presumiendo. La miré fijamente a los ojos al otro lado de la barra. Eso significa que es la única persona aquí que sabe que ese coche no se compró con dinero de la empresa de papá. Se compró con mi inversión de $350,000. Y legalmente es una garantía bajo mi control. Vi cómo se le iba el color del rostro. Mentira.
No hay forma de que alguien tan simple como tú tenga ese tipo de dinero. No es mentira. Revisa el registro y el seguro. Ahí dice, titular de la garantía principal, Sarah Walker. Ese fue el golpe final. Su respiración se volvió agitada, sus ojos se movían desesperados, intentando negar la realidad. Tú. Con un grito incoherente, se lanzó hacia el hervidor eléctrico sobre la encimera, lleno de agua recién hervida. Observé en cámara lenta cómo la razón desaparecía de sus ojos, reemplazada por pura maldad. Sin dudarlo, levantó el hervidor, con la tapa abierta, y lo lanzó directo hacia mí. El agua hirviendo voló por el aire y cayó sobre mi brazo izquierdo y mi pecho. Mi grito sacudió la cocina. De inmediato, Allison azotó el hervidor vacío contra la encimera con un fuerte estruendo metálico. En cuanto mi grito llegó a la sala, la música y las conversaciones se detuvieron al instante. Allison abrió apenas la puerta vaivén, miró hacia adentro y luego regresó con una sonrisa brillante y aplaudió. «Perdón, todos». Sarah volvió a tener uno de sus momentos torpes. «No es nada grave. Sigan disfrutando la fiesta». Su voz era ligera y alegre, y muchos le creyeron, retomando sus charlas. Pero solo mi abogado, Chris, y mi inversionista, Paul, permanecieron inmóviles. Chris metió discretamente la mano en el saco y activó una grabadora en su celular. Mi madre tomó el hervidor vacío que Allison había azotado y, limpiando las huellas con su delantal, lo empujó hasta el suelo, junto a mis pies. «Escucha bien, Allison. Cuando llegue la policía, esto es lo que vas a decir». No me habló a mí. Le habló a su hija aterrada, con voz baja y controlada. Sarah resbaló con agua en el piso. Perdió el equilibrio. Agarró el hervidor de la barra y se lo tiró encima. Tú intentaste ayudarla, pero no llegaste a tiempo. ¿Entendido? Allison asintió frenéticamente, pálida. Ese sí. Lo entiendo. Yo no hice nada. Ella se resbaló sola. No es mi culpa. Lo repetía como un mantra, tratando de implantarse el recuerdo falso. Luego mi madre salpicó agua del fregadero por el piso, creando deliberadamente una superficie resbalosa. Listo. Perfecto. Sarah, tú entiendes, ¿verdad? Si dices alguna tontería y arruinas el futuro de Allison, no tendrás a dónde ir. ¡Ay, qué descuidada soy! Pobre Sarah, se resbaló y se cayó. Mi madre se limpió unas lágrimas falsas cuando entró la policía. Uno de los oficiales empezó a examinar la escena. A simple vista, parecía un trágico accidente doméstico, pero algo no le cuadró, porque en una esquina de la sala Chris se le acercó con calma, le entregó su tarjeta y le susurró algo. Represento a la víctima y tengo una grabación de todo lo que se acaba de decir. Esto no fue un accidente. Chris habló en voz baja, pero fue suficiente para endurecer la expresión del oficial. Ahí fue cuando comenzó mi contraataque. Un día después del incidente, me trasladaron de la UCI a una habitación privada en el área general. Incluso con los analgésicos entrando constantemente por el suero, la sensación de quemazón en mi brazo izquierdo y pecho nunca desapareció por completo. El doctor Baker estaba junto a mi cama con una carpeta gruesa en las manos. Su voz era clínica, sin emoción, mientras explicaba la gravedad de mis lesiones. ¿Las cicatrices se quedarán?, pregunté. Ajustó sus lentes y respondió con honestidad. Hay una alta probabilidad de cicatrices queloides. La cirugía reconstructiva puede mejorar la apariencia, pero su piel no volverá a ser la misma. Con rehabilitación incluida, estamos hablando de al menos 6 meses para una recuperación completa. No lloré. Me habían marcado con algo que nunca desaparecería. Entonces decidí que yo también dejaría una marca imborrable en sus vidas. Doctor, necesito un reporte médico detallado. Por favor, incluya fotografías. Lo usaremos en la corte. Cuando el doctor salió, tocaron a la puerta. Entraron Chris, mi abogado, y el detective Jackson, quien había interrogado a mi familia el día anterior. Ajusté la cama y me giré hacia Jackson. Señorita Walker, ayer volvimos a hablar con su madre y su hermana. Siguen insistiendo en que fue un accidente y que usted resbaló en el piso mojado. El detective habló sin abrir su libreta. Sin embargo, nuestra inspección en el lugar encontró varias inconsistencias. Chris intervino. ¿Inconsistencias? Es más que eso. El lugar donde supuestamente Sarah resbaló,
la posición del hervidor y la forma en que se dispersó el agua caliente. Analizando la trayectoria, es demasiado horizontal como para haber sido por una caída. Esto claramente fue el resultado de que alguien vertiera el agua intencionalmente desde cierta altura. El detective me miró con seriedad. Ahora tenemos evidencia circunstancial que respalda su testimonio, pero para solicitar una orden de arresto necesitamos una prueba definitiva de intención de causar daño. Entonces jugué mi carta final. Detective, ¿ya revisaron la cámara de red en la sala? Jackson negó con la cabeza. Su madre dijo que estaba descompuesta y no grababa. La revisamos. La tarjeta SD había sido retirada. Tal como lo esperaba, mi madre había intentado destruir la evidencia con cuidado. Pero olvidó una cosa. La cámara no solo guarda las grabaciones en la tarjeta SD, dije, mirando a Chris, también hace respaldos automáticos en la nube. Y yo controlo esa cuenta y los pagos mensuales. Los ojos de Jackson se abrieron de par en par. Entonces, las grabaciones. Sí. Anoche le pedí a Chris que preservara los datos del servidor. Jackson observó la pantalla con atención, luego levantó lentamente la mirada, se puso de pie y se acomodó el cuello del saco. Solicitaré de inmediato una orden al juez. Iniciaremos una investigación por agresión y malversación de fondos. ¿Malversación? Pregunté. Jackson sonrió apenas. Sí. Revisamos el BMW del que su hermana presumía. Hay fuertes indicios de que utilizó activos de la empresa para beneficio personal. La policía ya había descubierto más de lo que yo esperaba. El contraataque estaba listo. Lo siguiente era ejecutarlo. A la tarde siguiente, Chris se colocó frente a la casa de mi familia mediante una videollamada, con el pretexto de preservar activos, mientras yo observaba desde mi habitación del hospital. 2 patrullas entraron en silencio al camino de entrada. El detective Jackson y varios oficiales uniformados bajaron. El intercomunicador sonó. Tras unos segundos, la puerta se abrió. Era mi madre. ¿Qué es esto? Apenas son las 11 de la mañana. Jackson la ignoró y le mostró la orden. Esta es una orden de arresto contra Allison Walker y una orden de cateo para esta residencia. Los delitos sospechosos incluyen agresión en segundo grado y manipulación de pruebas. No puede ser. Gritó mi madre mientras los oficiales entraban por la fuerza. Minutos después, Allison salió arrastrada por 2 policías, esposada con las manos detrás de la espalda. «Suéltenme. Mamá. Papá, hagan algo», gritaba histéricamente. Yo no hice nada. Fue un accidente. ¿Por qué me llevan? Cuando la empujaban hacia el asiento trasero de la patrulla, vio a Chris grabando con su celular. «Sara, sé que estás viendo esto. Esto es culpa tuya, ¿verdad? Nunca te lo voy a perdonar. Te odiaré toda mi vida». Rugía como un animal salvaje, pero los oficiales le bajaron la cabeza y la metieron al auto. Vi las luces traseras desaparecer en la transmisión. «Gracias, Chris. Ahora empezamos. Hazlo a fondo. Por supuesto. Te devolverán todo lo que te quitaron, con intereses». Cuando terminó la llamada, la habitación del hospital volvió a quedar en silencio. Fue el primer momento de calma desde que comencé a recuperar mi vida. 3 días después del arresto, Allison seguía detenida. Normalmente habría salido bajo fianza, pero el juez la negó, citando riesgo de manipulación de pruebas. Un abogado de oficio informó a mis padres que una condena de prisión era inevitable a menos que se llegara a un acuerdo con la víctima. De lo contrario, enfrentaría varios años de cárcel. Después, fueron citados en el despacho de Chris. Yo seguí la reunión por videollamada desde mi habitación. En la pantalla, mis padres parecían haber envejecido 10 años en solo unos días. «Seré directo», dijo Chris. «Mi clienta, Sarah Walker, está dispuesta a presentar una solicitud ante la Fiscalía para reducir la pena contra su hija y retirar parte de la demanda civil». Mi madre levantó la vista, suplicante. «¿De verdad? Oh, Sarah no abandonaría a su familia». «No se equivoque», la interrumpió Chris con frialdad. «Esto no es misericordia. Es una transacción con condiciones claras». Levantó 2 dedos. «Las condiciones son simples. Primero, reembolsar de inmediato, en su totalidad, la inversión de $350,000 que la señorita Walker hizo en su empresa hace 3 años,
más intereses no pagados y recargos por demora. Un total de $420,000. Mi padre soltó un gemido incrédulo. No tenemos ese dinero. Las cuentas están congeladas y la casa tiene gravamen. Como era de esperarse, respondió Chris con calma. Entonces pasamos a la segunda opción. La única realista. Sacó otro documento y lo colocó en el centro de la mesa. Bajo las cláusulas especiales del contrato, la propiedad de la garantía, el BMW X7 modelo 2024, será transferida de inmediato a la señorita Walker. Además, aceptarán una orden de restricción permanente. Ningún contacto ni acercamiento a menos de 500 metros de la señorita Walker, por ningún medio, ahora ni en el futuro. La voz de mi madre tembló. ¿Quieres decir que le van a quitar el coche a Allison? Chris se quitó los lentes y limpió lentamente los cristales. Beth, creo que aún no entiendes. La elección es simple. Pierden el auto y recuperan su libertad, o conservan el auto y pasan varios años en prisión. Mi padre se cubrió el rostro con las manos. Mi madre se mordió el labio, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas por su hija. Eran lágrimas amargas por su orgullo y su estatus, que se desmoronaban. Sara, susurró mi madre con voz quebrada. ¿Se está burlando de nosotros? Chris miró brevemente la cámara del monitor y luego volvió a verlos. No. Ella ya no los está mirando. Solo está observando el futuro que ustedes le arrebataron y los pasos legales que está tomando para recuperarlo. Tras un largo silencio, mi padre tomó una pluma con mano temblorosa. Firmó el documento con brusquedad y lanzó la pluma a un lado. Mi madre, aún llorando, firmó junto a él. Trato cerrado. En ese instante, una de las muchas cadenas que me habían atado durante años se rompió con un sonido satisfactorio. No fue venganza. Fue puro negocio. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de verdad. El día que me dieron de alta, el cielo estaba irónicamente despejado y azul. Chris me esperaba a la entrada del hospital. A su lado, brillando bajo el sol, estaba el BMW X7 blanco, recién lavado. Sonrió y me entregó las llaves. Aceleré y salí del estacionamiento. La quemadura en mi brazo izquierdo ardía un poco, pero era prueba de que estaba viva. Sujeté el volante y programé un nuevo destino en el GPS, una ciudad en un estado vecino, lejos de la casa de mi infancia. Ahí me esperaban mi nuevo departamento y mi oficina. Había pasado un año desde aquella noche. Ahora dirijo mi propia firma de consultoría de inversiones, Phoenix Capital. La cicatriz de la quemadura en mi brazo izquierdo permanece, una marca permanente de supervivencia y resiliencia. Las noticias sobre mi familia solo me llegaron por rumores y reportes ocasionales de Chris. Allison recibió finalmente una condena de 2 años de prisión, suspendida por 4 años. Al ser su primera falta y gracias a mi petición, evitó la cárcel, pero el precio fue alto. Su historial por agresión y abuso a una hermana se propagó por internet como fuego. Su nombre real y su foto se convirtieron en un tatuaje digital permanente, y los 10,000 seguidores de los que presumía se transformaron en críticos. Tuvo problemas para encontrar trabajo y, según se dice, ahora sobrevive trabajando turnos nocturnos en un almacén remoto, evitando todo contacto humano. La empresa constructora de mi padre colapsó en cuanto retiré mi apoyo financiero. Durante la investigación, se descubrieron fraudes contables de años y estafas con préstamos bancarios, y fue arrestado y acusado de fraude. La casa familiar fue embargada y subastada. Mi madre perdió su propiedad y su estatus social, terminando en un departamento barato con asistencia social. Aún le dice a cualquiera que la escuche que todo es culpa de Sara, pero ya nadie cree en sus delirios. Ahora conduzco ese BMW X7 blanco por la costa. Aquí tengo amigos que me respetan, un trabajo que me reta y me llena, y, sobre todo, una libertad que nadie puede quitarme. El coche acelera suavemente, dejando el pasado atrás, avanzando hacia un futuro infinito. Su historia terminó. La mía apenas comienza.